Muy buenos días, una vez más aquí en el programa para este tiempo. El día de hoy nos acompaña el pastor Armando nuevamente. Nos da mucho gusto y es un honor para nosotros tenerle una vez más, Armando. Gracias. También nos acompaña el pastor Israel, que es la primera vez que está aquí con nosotros. Muchas gracias por estarnos acompañando. Agradezco la invitación también. Y también por primera vez está el pastor Marcelo Ornelas, un conocido ya de muchos años. Así es. Gracias. Es un gusto estar aquí. Transmitiendo desde Pachuca, Hidalgo, y han de recordar que allá por el año de 1970 se construyó en la Plaza Juárez el Palacio de Gobierno. Por aquellos años el gobernador Manuel Sánchez Vitti, ¿verdad? Fue el que levantó ahí el Palacio de Gobierno, y también se construyó el Mercado Revolución aquí en nuestra querida ciudad de Pachuca, desde donde estamos transmitiendo, la bella airosa, transmitiendo en esta fría ciudad, pero hermosa y querida por muchos de nosotros los pachuqueños. Muy buenos días, comenzamos nuestro programa para este tiempo, y este día comenzamos con el tema de la Biblia. ¿Qué nos pueden decir? Comenzaré por mi derecha. Armando, es un tema muy amplio, el tema de la Biblia, su contenido, un libro extraordinario. Sí, la palabra Biblia quiere decir los libros simplemente, ¿verdad? Para los judíos es la Sagrada Escritura, y ellos solamente tienen el Antiguo Testamento, y nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Algunas personas me preguntan en qué idioma fue escrito. Bueno, pues el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Algunas porciones de Daniel, de Isaías, fueron escritas en arameo, muy pocas porciones. En el Nuevo Testamento casi no tenemos citas en arameo. Algunas palabras que Jesús dijo y que el apóstol Pablo, por ejemplo, Talita Cumi en arameo, y Maranata, el Señor viene, etcétera. Pocas palabras en arameo, pero en sí la Biblia fue escrita en hebreo y en griego, y posteriormente los judíos, después de la dispersión, unos 500 años antes de Cristo, adoptaron la lengua aramea y dejaron el hebreo un poco de tiempo y comenzaron a hablar arameo, y de ahí salieron los targúmenes, que son escritos del Antiguo Testamento en arameo, pero volvieron a rescatar su lengua, y hasta la fecha pues ellos siguen precisamente hablando hebreo, y posteriormente después de la dispersión, por la cuestión de irse de Roma, de Grecia sobre todo, ellos adoptaron después el griego, los judíos, y apareció la Septuaginta, que está escrita en griego, ¿verdad? Y tenemos pocos ejemplares de la Septuaginta, se han perdido todos, y nos han quedado solamente algunos códices, Vaticano, Sinaítico y Alejandrino, que se supone que son las traducciones de la Septuaginta. Así que hablar de la Biblia es muy extenso, es algo increíble, hablar de la escritura. Pero bueno, es maravilloso saber que la iglesia evangélica, por ejemplo, la iglesia cristiana, solamente adoptó, o más bien estuvo de acuerdo con el judaísmo después del concilio de Jamnia, aproximadamente unos años, en el año 80 después de Cristo, cuando los judíos de palestinienses y alejandrinos se reunieron en Jamnia para dilucidar, para llegar a un acuerdo, los grandes sabios de aquel tiempo, entre ellos Gamaliel, para ver cuáles eran los documentos que iba a aceptar el judaísmo, y solamente aceptaron 39, porque los judíos de Alejandría, que eran griegos, hablaban griego, como les dije hace un momento, habían perdido el arameo, el hebreo lo habían perdido, hablaban griego. Entonces ellos aceptaban otros libros que se llaman deuterocanónicos, 7 libros que la Iglesia Católica ha conservado después del Concilio de Trento. Entonces la Iglesia, es decir, el judaísmo aceptó solamente 39, esos 7 los dejó afuera, ya cuando se unificaron los judíos de Alejandría y los de Palestina,
Y hasta la fecha, después en el siglo XVI, cuando viene la Reforma Protestante, Martín Lutero recomendó, y lo dijo porque tenía mucha autoridad, que solamente la Iglesia Evangélica Reformada aceptara los 39 libros del Antiguo Testamento. Así que hasta la fecha tenemos esa herencia de la Reforma Protestante, los cristianos, y solamente aceptamos los 39 libros de la Biblia y 27 del Nuevo Testamento. Interesantísima la historia de la conformación de la Biblia, los esfuerzos que se hace también para las diferentes traducciones, que nos llevaría mucho tiempo también para poder mirar. ¿Qué opinas acerca de todo esto, Israel, del contenido de la Biblia? Sin duda es un libro que habla de todo, y también es un libro que que podemos hablar de muchas cosas. Es interesante cómo la Biblia, en una narrativa tan larga, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, pues podemos decir que concentra una historia en puntos tan importantes como fue la creación, luego la caída del hombre, la creación que incluye, por supuesto, no nomás al hombre, sino a todas las cosas que vemos y también las que no vemos. Viene luego la caída del hombre. El propósito, se nos dice cuál fue el propósito de la creación del hombre, y cuando viene esa caída también, pues nos sigue narrando que posteriormente viene el plan de Dios, el plan de restauración, de salvación, para volver a iniciar una nueva relación con esa criatura que Él hizo. Y el final, que también es interesantísimo en la parte de lo que es el Nuevo Testamento, ¿no? Todo lo que Dios nos dice, nos quiere dar a conocer es pues que Él sigue interesado, ¿no?, en la salvación del hombre, de esa criatura que Él creó, y que de acuerdo a todo lo que nos va diciendo en la Biblia, nos lleva de la mano, mostrándose Él, revelándose Él, y también diciéndonos a nosotros quiénes somos y qué quiere Él de nosotros, y también nos dice qué no quiere de nosotros. Entonces es un libro que abarca, en mi opinión personal, abarca todos los temas que puede haber de interés para el hombre, abarca todas las épocas de la historia del hombre, abarca todo en cuestiones de razas, de dialectos, de costumbres, ¿verdad? Y nos hace ver que hay necesidad de que el hombre pueda reconciliarse con Dios para que podamos cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. El mensaje de la Biblia, que también ese es otro tema, el contenido principal de la Biblia. Yo hace tiempo escuchaba una ponencia de un erudito y decía: cualquiera puede enseñar lo que quiera con la Biblia. Hizo una pausa y dijo: si no tiene escrúpulos. Porque la verdad, la Biblia se puede prestar para abordar cualquier tema y predicar lo que uno quiera, enseñar lo que uno quiera, si no se conocen algunas reglas básicas, ¿no?, de lo que es siempre la interpretación, que ese es otro de los temas. ¿Tú qué opinas, Marcelo? Pues ahorita justo venía a mi mente la secta de los Davidianos con David Koresh en los años 90, parece ser que fue, cuando este grupo de personas, como efectivamente tú dices, dio una mala interpretación a las escrituras. Se reunieron, se atrincheraron en una fortaleza en Waco, Texas, y fue una verdadera masacre. Incluso lo llegamos a ver en una película, ¿no? Y uno duda que la Biblia pueda desencadenar ese tipo de eventos, pero es muy cierto lo que tú acabas de mencionar. Eso es cuando se le da una falsa o una incorrecta interpretación. A mí me llama la atención cómo la Biblia ha sido preservada por muchos y muchos siglos. Me llama la atención porque la idea de Dios fue precisamente eso. El pueblo judío era principalmente un pueblo de tradición oral. Cuando ellos, por ejemplo, nosotros nos reunimos a comer, ellos tenían todo un ceremonial para reunirse a comer, y ahí platicaban y decían, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de la Pascua era la reunión entre padres e hijos, y decían,
te voy a platicar lo que nos sucedió. Y entonces se daba toda esa tradición, pero Dios buscó que la Biblia fuera de una manera también preservada a través de la escritura. Entonces la mejor manera de comunicarse con todos los hombres de todas las edades es por medio del registro escrito. Y el método escrito tiene muchas ventajas. Voy a mencionar al menos 3. Número 1, la precisión. Los pensamientos deben ser precisos para ser escritos. Y como tú mencionabas, cuando necesitamos una referencia, vamos a la escritura y ahí está un pensamiento en concreto. De pronto nos cuesta trabajo a cada uno de nosotros recordar cierta fecha, cierto lugar, y buscamos una referencia. Esa es la idea de que la Biblia fuera escrita con precisión. Número 2, que pudiera ser propagada. La forma más precisa de comunicar un mensaje es por escrito. Nosotros ahora vemos con la tecnología de estos días cómo las redes sociales hablan de algo escrito. Sé que también está la ventaja ahora de lo gráfico, pero generalmente donde necesitamos algo escrito está esa referencia. Hay un dicho que dice papelito habla, ¿no? Porque las ideas se las lleva el viento. Y finalmente la preservación. Los hombres mueren, las memorias fallan, pero el registro escrito permanece. Y esa es precisamente una de las cuestiones que más me llama la atención de la Biblia, y que el día de hoy nosotros tenemos esa ventaja, como decía yo, de la cuestión electrónica. Ahora la Biblia puede ser llevada en nuestros teléfonos, pero no siempre fue así. La Biblia en un principio, o como nos decía el pastor Armando, en un inicio fue escrita en arcilla. Se utilizó también la piedra. Recordamos esos momentos en la vida de Moisés con los mandamientos, en papiro, que era hecho de capas de juncos, de papiro precisamente, en piel de becerro, piel de cordero, e incluso en el mismo metal. Entonces, a mí me llama la atención cómo este libro ha tenido una repercusión a través de las edades. Lo que sí quiero decir es, y me preocupa, es que hasta el día de hoy la Biblia es el libro más vendido. Pero yo quisiera hacer esa pregunta: ¿será el libro más leído? Porque son cosas totalmente diferentes. Hoy buscaba una colección que tengo de Biblias, y de muchas, y si me preguntaran, ¿ya las leíste todas?, diría que no. Entonces, eso es lo que a mí me inquieta, ¿no? Que de pronto puede ser un tesoro, pero que a la gente no le interesa tanto, ¿no? Jesús dijo que se escudriñaran las escrituras, no solamente leerlas, sino estudiarlas, y creo que hoy se está perdiendo un poquito ese amor por el estudio de las escrituras. Esa es una percepción que tengo, pero pueden ver que la Biblia, ¿verdad?, nos enseña algunas cosas, entre ellas que Dios habló a través del lenguaje, para comunicarse con el hombre, ¿no? Y la Biblia tiene al menos 3 lenguajes que deben de conocerse. El lenguaje poético, porque hay poesía en la Biblia. Así es. Hay un lenguaje figurado también en la Biblia, que es interesante verlo, pero hay un lenguaje literal. Y a veces la gente lo literal lo toma como figurado y lo figurado como literal. Y bueno, aquí está Armando para que nos hable un poquito de esto. Bueno, la Biblia realmente sí se lee, sí, sobre todo sí se ha leído en el transcurso de los siglos, porque ha tenido influencia profunda en las culturas. En la cultura, por ejemplo, en los países protestantes, sobre todo, porque en la Iglesia Católica por un tiempo estuvo prohibida la lectura de la Biblia, y solamente se podía interpretar de acuerdo a los cánones que la Iglesia marca o ha marcado. Cuando vino la Reforma Protestante, Martín Lutero dijo estas palabras: que cada creyente podía leer la Escritura, tenía el derecho de leerla y de interpretarla. Así decía Lutero. Es algo interesante, un revolucionario Lutero. Tú puedes leer, tu deber es leer la Biblia e interpretarla, porque él rompió con la ortodoxia católica de la edad medieval. Ellos tenían una igual que el judaísmo, una manera de interpretar la escritura muy sofisticada y muy compleja. Cuando yo estudié hermenéutica católica, me di cuenta que es yo no le entendía la hermenéutica católica. Me fui a los escritos de Lutero y me di cuenta que él comenzó con una hermenéutica más sencilla, ¿no?
Por eso él decía, cualquier cristiano puede leer, debe leer e interpretar la Biblia. Y la Biblia ha tenido influencia sobre las naciones, sobre todo protestantes. Y la Biblia ha sido liberadora de las naciones, ¿no? Ha sido un estandarte de liberación del pensamiento, de la esclavitud. Carlos Marx decía precisamente que la religión es el opio del pueblo. Por supuesto que la religión se puede convertir en el opio del pueblo, sobre todo lo vemos en el mundo musulmán, en el Islam, que ha sido el opio del pueblo. Pero en el mundo cristiano no. En el mundo cristiano ha sido un estandarte de liberación en las mentes y en los corazones de los seres humanos. Sobre todo lo vemos en los países protestantes, que son Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, donde por cultura tienen la Biblia como el centro de su vida. Por supuesto que muchos no la leen, pero ha sido la base de la civilización a nivel mundial. A partir del siglo XVI, cuando viene Lutero, y se extendió en todos los Países Bajos, y después Alemania se partió en dos, Alemania católica, Alemania protestante, después Inglaterra se separó de Roma, ¿verdad? Con Enrique VIII, que no se separó porque casarse con Catalina, sino se casó porque mandaban mucho dinero a Roma, el diezmo. Y él dijo, hasta aquí se acabó, dijo él, y todos los sacerdotes. Y de ahí surge la versión del rey Santiago también, porque dijeron, ya no queremos la versión y algo muy interesante en los países protestantes, que definitivamente adoptaron la misma mística o la misma forma de ser de los judíos, cuando dijeron, no, nada más vamos a adaptar 39 libros. Simplemente, ¿por qué? Porque el mensaje de salvación para los reformadores, ellos decían, el mensaje de salvación se encuentra en los 39 libros solamente. Y entonces decían ellos, los 39 libros son suficientes para nuestra salvación. Martín Lutero tenía a mí me encanta leer a Lutero, porque él dice, ¿quieres interpretar la escritura? ¿Cuál es decía Lutero, una de las interpretaciones de la escritura es encontrar a Cristo en cada uno de los libros? Y yo no encuentro a Cristo en estos libros, decía, los libros de deuterocanónicos, ¿no? Yo no encuentro el mensaje de salvación en los libros de deuterocanónicos. Entonces, a partir de ahí, la Biblia es el estandarte de salvación y liberación de los seres humanos. Ya es la influencia que ha tenido sobre la civilización, ha sido profunda y ha traído una nueva era a toda la humanidad, la escritura. Maravilloso este libro, ¿no? Me hiciste recordar las maravillosas palabras de Jesús, que dice, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y dice otra frase que por ahí, que desconocer una verdad te convierte en ser un esclavo de una mentira. Y la verdad es, encontramos en la Biblia, y el mensaje central, como dice el pastor Armando, es Jesús. A través de todos los libros los podemos mirar, y eso es extraordinario poderlo ver a lo largo y a lo ancho de la Biblia. Dice el libro de Hebreos, en el capítulo 1, versículo 1, lo voy a leer textualmente. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios hablando muchas veces y de muchas maneras. Y a lo largo de la Biblia encontramos y en nuestras experiencias, que hay muchas maneras en cómo Dios habla. Pero yo creo que, porque Dios habla de manera audible, pero eso es para mí una excepción. Es muy raro en el Antiguo Testamento lo encontramos, pero ya en el Nuevo Testamento son muy pocas veces que de forma audible Dios habla. Yo digo, esa es la excepción. Pero Dios habla a través de las Escrituras, que por cierto las Escrituras nos hablan, dan testimonio de Él, y creo que esa es la regla. Uno, al leer la Biblia, hay algo que no tienen otros libros. Yo he estado a lo largo de mi vida pastoral, uno recomienda, cuando la gente está enferma, sí, que lean los Salmos, por ejemplo. Sí. Y los Salmos, y a veces algunos llegan a decir, no le entendí mucho, pero como me ayudó. Sí. Tiene un poder sanador también la Escritura, es algo increíble.
¿Cómo es, Israel? Interesante la referencia que hace nuestro Señor Jesucristo cuando fue tentado por Satanás. Nos debe llamar la atención porque a toda tentación que el diablo le presentó, el Señor dijo, escrito está. Y eso nos debe llamar la atención, porque eso demuestra la importancia que tiene la Biblia, ¿verdad? Y que el Señor tuvo en su corazón que pudiera quedar el registro escrito, ¿no? El Señor hizo referencia al Antiguo Testamento, ¿verdad? Escrito está las 3 veces que el diablo lo tentó, y eso nos debe enseñar a que nosotros nos debemos proponer intencionalmente conocer la palabra de Dios, porque la Biblia, los cristianos creemos que es la palabra de Dios, y eso que está escrito, Dios lo tuvo primeramente en su corazón, para inspirar a todos aquellos que la escribieron y dejaron el antecedente para que las generaciones futuras pudieran conocer lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que sigue haciendo en nuestro tiempo. Entonces es importante la referencia que hacía el pastor Marcelo, de que ciertamente hasta hoy se sabe que el libro de la Biblia es el libro más vendido, más conocido, más interesante, y se puede decir muchas cosas más, pero ciertamente habría que ver también si en verdad es el más leído, ¿no? Eso también a mí me interesa, ¿no? Y ya llega más allá. ¿Qué tanto aplicamos lo leído? Es otro aspecto. Y ya sería un poquito más allá, sí, porque podemos leerlo, pero aquello que aprendemos o que decimos saber, ¿qué tanto lo practicamos? Porque podemos leer mucho, pero ¿qué tanto se vive? Aquello que creo que es la máxima, ¿no? No sé cómo ves, Marcelo. Sí, ahorita que veía tu Biblia, no sé si esa es con la que comenzaste tu ministerio, porque ya se ve usada. Y eso es lo mejor, Porfirio. A mí me da tanta tristeza. Todavía soy del libro. A mí me da tanta tristeza cuando visito un hogar, como tú lo dices, y tiene alguna problemática, y les digo, bueno, en la Biblia encontramos tal parte, ¿no? Me llama la atención cómo la misma Biblia se declara como una espada que profundiza, y la espada romana estaba hecha de una manera en la que cuando se clavaba en las costillas llegaba a los órganos vitales, ¿no? O sea, no era una espada para golpear, sino era una espada para atravesar, penetrar. Entonces, a mí me preocupa cuando la gente de pronto corre y dice la Biblia, sí, tráete una, tenemos una, la de la primera comunión, y búscala, y le quitan el polvo, ¿no? Y todavía se siente como es un libro nuevo. Y me gusta mucho una frase de una persona que decía, una Biblia usada, una Biblia sucia es un corazón limpio. Entonces, eso es una realidad, y esa es la parte que debemos de considerar. Ahora, yo quisiera también hablar y mencionar brevemente un punto. La Biblia no solamente habla de cuestiones espirituales y de cuestiones, porque la gente dice, leer la Biblia, eso de los camellos y andar con túnicas, no, eso ya es viejísimo, ¿no? Hay una precisión científica de la Biblia, aunque la Biblia es principalmente un mensaje espiritual de Dios y no específicamente un texto científico. Todas las declaraciones científicas encontradas en las Escrituras deben de todos modos ser tomadas literalmente, lo que mencionabas. Y hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el hecho de que la Tierra es una esfera. ¿Se acuerdan que hicieron toda una revolución porque decían que el planeta Tierra era plano, ¿no? Así es. Exactamente. Pues 7 siglos antes de Cristo el profeta Isaías lo escribió. No voy a mencionar la cita, solamente como referencia. Isaías 40:22. El hecho de que la Tierra está suspendida en el espacio. También se acuerdan que había unas ideas de que un ser divino sostenía el mundo, ¿no? Los griegos nos hablaban también 4 elefantes. En ese aspecto, lo de los elefantes y todo esto, ¿no? El hecho de que las estrellas son innumerables. El día de hoy todavía no hay esa capacidad, aunque tenemos mucho estudio científico sobre los astros, pues todavía no se puede tener esa dimensión, y esto fue dado casi 20 siglos antes de Cristo. Lo dijo a Abraham cuando lo llevó y le dio esa promesa: mira, ve las constelaciones, así será tu descendencia. Está eso en Génesis. El hecho de que haya montañas y cañones en el mar, cuando habla de esas profundidades en el segundo libro de Samuel,
capítulo 22, verso 16, el hecho de que haya corrientes marítimas, el hecho del ciclo hidrológico, precipitación, evaporación, la construcción de las nubes, el movimiento de la humedad por los circuitos de viento, eso está en Job, Salmos, Eclesiastés, y el hecho de que todas las cosas vivientes se producen según su propia especie. En el libro del Génesis encontramos esto. Extraordinario, es un tema muy amplio. A manera de conclusión, ¿qué podría decirle Pastor Armando a nuestra audiencia que tiene una Biblia o a lo mejor no la tiene? ¿Qué le podría recomendar? ¿Qué le podría decir? Yo les recomiendo que lean la Biblia NBI, Nueva Versión Internacional. También que lean la Biblia Nueva Traducción Viviente. Que lean la Biblia Dios habla hoy, que son traducciones muy bien hechas. Algunas personas que no conocen la Escritura, que no son licenciados o doctores en Sagrada Escritura, critican mucho la NBI, pero perdónenme con toda, se los digo, son unos ignorantes. Para mí la palabra de Dios es la palabra de Dios. No es que a la NBI le hayan quitado pasajes que están en la Reina Valera, más bien a la Reina Valera le pusieron pasajes, ¿no? Ese es nuestro criterio. Después de haber estudiado profundamente la Escritura, yo he leído el Textus Receptus en griego, y luego tengo mi Nuevo Testamento en Nestlé, Kurt Aland Nestlé, que es la versión crítica del Nuevo Testamento, que son más de 5,000, 6,000 documentos antiguos que se encontraron en todas partes del mundo. En este siglo XX pasado se comenzó la crítica bíblica. No quiere decir que vamos a criticar la Biblia, sino se hizo con el propósito de encontrar sentido, sobre todo al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no, sino al Nuevo Testamento. Entonces, yo les recomiendo al público que lea la NBI, es una maravilla de Biblia, no se le ha quitado nada. La gente que no conoce es ignorante de la Escritura, habla sin saber, es toda una licenciatura. La licenciatura en Sagrada Escritura es toda una licenciatura. Si tú no tienes licenciatura, no te atrevas a criticar las versiones de la Biblia, si no tienes licenciatura en Sagrada Escritura. Entonces, la NBI es Dios habla hoy, es otra Biblia y entonces si ustedes se acercan a Biblias como esta, que son tan bien traducidas al español moderno, hecho por eruditos bíblicos, gente que conoce la Escritura, que ha estudiado, Dios te va a hablar también a través de las nuevas traducciones, que son maravillosas. San Jerónimo decía, conocer a Cristo es conocer la Biblia. Gracias. No cabe duda que yo también es una de las cosas que siempre recomiendo: compren la mayor cantidad de versiones de la Biblia, porque eso les va a ampliar su conocimiento. Y también conocí a un biblista, Armando, que me dijo: oiga, ustedes siempre oran por los que cantan, por los misioneros, oran por muchas cosas, pero casi nunca oran por los que traducimos la Biblia. Sí. Pues mi recomendación sería que los que están leyendo la Biblia, que la sigan leyendo, y los que no, que la empiecen a leer, porque como dice también Dios en la Biblia, allí hay vida eterna, y también hay van a encontrar el propósito que Dios tiene de hacernos saber por qué vivimos, para qué vivimos, por qué estamos aquí en este tiempo. Nos da a conocer del propósito de nuestra vida y el propósito que tiene Dios para nuestra propia vida. Gracias, Marcelo. ¿Alguna otra reflexión, recomendación a todos nuestros radioescuchas? ¿Qué podrías decirles? Pues ahora tenemos con la tecnología la facilidad de echar mano de Biblias en muchísimas versiones, y no necesariamente los radioescuchas pudieran decir: hoy están haciendo tal vez negocio para de pronto hacer la promoción de una Biblia. No, hay recursos en donde son totalmente gratuitos. Y concluyo con esta observación o esta historia, que la utilizo cuando lamentablemente alguien tiene que estar en el panteón, cuando se ofrece un servicio funerario. Menciono esto, la historia de un pastor que lamentablemente no puede llegar a su iglesia,
y le dicen a un congregante que estaba ahí, oiga, ¿usted qué es de los únicos que sabe leer? ¿Puede decirnos algo de la Biblia? Y él abre la Biblia en donde vienen las genealogías y empieza a leer eso, que fulano engendró a sutano y bla bla bla. Cierra su Biblia y dice, aunque no entendí quién era fulano porque tenía nombres difíciles, dice, hoy me queda ese interrogante, fulano engendró a sutano. Dice, ¿cuál es mi propósito en esta tierra? Añadiendo lo que dice el pastor Israel. Para las personas que se les complica leer la Biblia, Proverbios es un libro que habla muy concreto para situaciones de vida diaria. Eclesiastés también es un libro de sabiduría. Y finalmente los Salmos. Yo recomendaría estos 3 libros como una aproximación. La Biblia no es difícil de entender. La Biblia implica, como nos decía el doctor Armando, su estudio, pero también es una parte en donde hay prácticas, ¿no? Entonces, eso es lo que yo pudiera decir. Muchas gracias, ha sido un privilegio poder estar aquí en esta mesa el día de hoy. A todos nuestros radioescuchas les decimos que tengan un feliz día, una feliz tarde, una feliz noche, depende a qué hora escuchen el programa. Recordando las palabras de Jesús, que dijo que el cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Él no pasarán. Amén. Hasta la próxima. Gracias.